Eran las primeras horas de una fría mañana de otoño cuando el mundo se oscureció para Cassandra, la exitosa empresaria conocida por su vasto imperio minorista. Había sido apuñalada durante una acalorada discusión con una notoria pandilla blanca. Se había negado a pagarles por un trabajo que habían realizado para ella. Un trabajo que tenía sus raíces en uno de sus muchos negocios ilegales. No era la primera vez que intentaba engañar a las pandillas blancas, pero esta vez contraatacaron dejándola al borde de la muerte. La ambulancia llegó justo a tiempo para llevarla al hospital. El corazón de Cassandra apenas se aferraba a la vida mientras era llevada en silla de ruedas a la sala de emergencias en su estado inconsciente. Los recuerdos de hace mucho tiempo pasaron ante sus ojos y la llevaron de regreso a las raíces del odio al que se había aferrado durante tantos años. Cassandra creció en un pequeño pueblo donde era una de las pocas familias negras en una comunidad predominantemente blanca. Desde una edad temprana estuvo expuesta a la dura realidad del racismo. Los niños de su escuela se reían. Ellas se burlaban de su cabello, su color de piel. Y la llamaban por apodos que ella no entendía por completo. Hasta que fue mayor los adultos no eran mejores, la miraban de reojo. Cruzaban la calle para evitarlos y susurraban cosas hirientes. A sus espaldas un día cuando Cassandra tenía solo 10 años. Algo sucedió que cambiaría para siempre. Su visión del mundo estaba en la escuela bajando las escaleras cuando un grupo de chicas blancas la empujó por detrás, se cayó golpeando cada escalón en el camino antes de aterrizar con fuerza. En el piso su brazo se torció de manera antinatural. Debajo de ella sus gritos de ayuda resonaron por los pasillos, pero nadie vino. Inmediatamente no fue hasta que un maestro finalmente la encontró que la llevaron al hospital. El dolor era insoportable. Pero el peor dolor de todos llegó cuando el médico blanco de turno la miró y dijo que mi turno había terminado con una mirada fría. Desdeñosa se dio la vuelta y se alejó caminando dejando a Young Cassandra se retorció de agonía. Fue solo después de que un médico negro entró para comenzar su turno que Cassandra finalmente fue atendida. Ese momento marcó en su corazón una cicatriz profunda, que nunca sanó por completo desde ese día en adelante. Juró nunca volver a confiar en la gente blanca. A sus ojos, todos eran igual, crueles, despectivos y llenos de odio. Cada interacción que tenía con una persona blanca estaba teñida por ese recuerdo traumático. A medida que crecía, ese odio solo se profundizó. Se mudó de su pequeño pueblo y construyó un exitoso negocio en línea que vendía productos únicos hechos a mano. Su tienda creció en popularidad y finalmente abrió tiendas minoristas físicas en 3 estados diferentes, pero el éxito no ablandó el corazón de Cassandra. En cambio, la endureció aún más. Manejó su riqueza y poder como un arma, a menudo explotando a los empleados blancos y socios que trabajaban para ella. Era su manera de pagarles por los años de racismo que soportó, pero debajo de su riqueza y poder siempre había una ira latente. Se involucró con pandillas criminales, algunas negras, algunas blancas, usándolos para hacer su trabajo sucio. A las pandillas blancas en particular, las despreciaba. Las veía como herramientas para usar y descartar cuando ya no eran útiles. Cuando intentaban contraatacar, ella las eliminaba creyendo que todos los blancos merecían el mismo destino y ahora era ese mismo odio el que la había llevado al hospital sangrando por las puñaladas infligidas por un miembro de una pandilla blanca a quien había tratado de traicionar mientras Cassandra yacía en la cama del hospital entrando y saliendo de la conciencia. Los recuerdos de su vida se reproducían en su mente como una película vieja.
pero a través de la niebla del dolor se dio vagamente cuenta de las voces a su alrededor, la voz de un médico, está haciendo todo lo que puede para salvarla, dijo una enfermera suavemente, ¿quién? Quiso preguntar Cassandra, pero su garganta estaba demasiado seca, demasiado débil para formar palabras, entonces lo escuchó claramente, la voz de un hombre, calmada pero urgente, quédate conmigo. Dijo vas a lograrlo. El mundo se volvió a oscurecer. Cassandra se despertó sobresaltada, su cuerpo dolorido, su mente aturdida. Mientras sus ojos parpadeaban al abrirse vio la figura borrosa de un hombre de pie cerca de su cama. Le tomó un momento para aclarar su visión, pero cuando lo hizo su corazón se desplomó. El hombre era blanco, luchó por incorporarse, su pecho subía y bajaba rápidamente con cada respiración. ¿Quién eres tú?, exigió con su voz áspera. Aléjate de mí. El hombre, el doctor que le había salvado la vida, dio un paso atrás sorprendido por su repentina agresión. Está bien, estás a salvo, dijo suavemente, su voz mezclada con preocupación, pero Cassandra no estaba escuchando. Todo lo que podía ver era su piel blanca y todo lo que podía sentir era la familiar oleada de ira burbujeando dentro de ella. Los recuerdos de su pasado inundaron su mente. El doctor blanco que la había abandonado cuando era niña, los niños blancos que la empujaron por las escaleras, las incontables microagresiones y actos descarados de racismo que ella había enfrentado a lo largo de su vida. Quiero un médico negro, escupió, su voz llena de veneno. Consíganme un médico negro ahora. La habitación quedó en silencio. Las enfermeras intercambiaron miradas, inseguras de qué hacer. El médico blanco Dr. Reynolds mantuvo la compostura, aunque el dolor en sus ojos era evidente. Había trabajado incansablemente durante horas para salvar la vida de esta mujer y ahora ella no quería tener nada que ver con él, pero él no discutió. En cambio, asintió lentamente y dijo, veré si puedo arreglar eso. Mientras el doctor Reynolds salía de la habitación, el corazón de Cassandra se aceleró con ira y confusión. Siempre había estado orgullosa de su fuerza, su capacidad para sobrevivir en un mundo que parecía decidido a aplastarla, pero ahora, acostada en una cama de hospital, indefensa y vulnerable, se sentía expuesta de una manera que no se había sentido desde que era niña. Un médico negro fue llevado para controlarla y, aunque Cassandra se sintió más a gusto, la amargura en su corazón no había disminuido. Pasó los siguientes días en el hospital recuperándose de sus heridas, pero el odio dentro de ella ardía tan ferozmente como siempre. Una tarde, cuando Cassandra estaba sentada en su cama de hospital, el doctor negro que se había hecho cargo de su caso se sentó junto a ella. Su nombre era Dr. Harris y había notado la tensión en Cassandra desde el momento en que entró. También había hablado con el Dr. Reynolds, quien compartió lo que había sucedido durante la cirugía. Ya sabes, el Dr. Harris comenzó con su tono tranquilo y mesurado. El Dr. Reynolds es la razón por la que estás viva hoy. No se detuvo hasta que supo que estabas estable. La mandíbula de Cassandra se tensó. Es blanco. El Dr. Harris suspiró reclinándose en su silla. Sí, lo es y yo soy negra, pero ese no es el punto. El punto es que ambos somos médicos. Ambos elegimos ayudar a las personas, sin importar el color de su piel. Los ojos de Cassandra parpadearon con ira, pero permaneció en silencio. Sé que has pasado por mucho. El Dr. Harris continuó. Y no puedo pretender entender lo que enfrentaste, pero no todas las personas que se parecen al Dr. Reynolds son tus enemigos. El corazón de Cassandra latía con fuerza en su pecho. Quería discutir para aferrarse a él. Odio que la había alimentado por tanto tiempo, pero algo dentro de ella comenzó a resquebrajarse. La
Verdad era que el doctor Reynolds le había salvado la vida. Ella había estado lista para morir y él no la había dejado por primera vez en años. Cassandra sintió algo más que ira, algo que no podía expresar con palabras. Era pequeño, frágil, pero había un destello de duda en la fortaleza de odio que había construido a su alrededor. Durante los siguientes días, Cassandra se encontró pensando más en el doctor Reynolds como podía un hombre blanco haber hecho tanto por ella cuando todo lo que ella había hecho era odiarlo. Lentamente se dio cuenta de que el racismo no era culpa de toda la raza, eran las acciones de los individuos, no el color de su piel. Mientras estaba en la cama, Cassandra sintió el peso de sus errores pasados. Había herido a tanta gente, negros y blancos por igual. Se había convertido en lo mismo que despreciaba, usar el poder para destruir vidas. Así como la gente había hecho cuando finalmente fue dada de alta del hospital. Cassandra buscó al doctor Reynolds. Lo encontró en su oficina revisando historias clínicas. Él levantó la vista cuando ella entró, sorprendida de ver a su doctor Reynolds, dijo con su voz más suave de lo que había sido en años. Gracias por salvarme la vida, doctor Reynolds. Respondió: me alegro de que estés mejor. Cassandra dudó, luchando por encontrar las palabras. Estaba equivocada, finalmente. Admitió que no todas las personas blancas son iguales. Ahora veo eso. Doctor Reynolds sonrió. La curación no es solo física, Cassandra. Me alegro de que estés en camino a la curación. También interna. Cassandra dejó el hospital ese día con una nueva perspectiva. Su viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez en años sintió que finalmente estaba libre de las cadenas del odio. Gracias por mirar hasta el final. Espero que hayas disfrutado esta historia. Si lo hiciste, no dudes en darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para recibir más historias fascinantes. Que tengas un buen día.